Alejandro, 10 años. Kira, 15 años. Laura, 14 años. Ilan, 11 años. Alana, de 12 años, la gemela de Sayent, es la última víctima. Se quitaron la vida tras contar que habían sufrido bullying. España es el primer país de la Unión Europea en casos de bullying. 7 de cada 10 estudiantes ha sufrido acoso escolar. Es la sensación de sentirte solo y que tienes la culpa de eso. Recuerdo que mi madre no paraba de llorar y de agobiarse porque era una situación que no estaba a su alcance. Hablábamos con el centro y de hecho el centro se lavaba las manos. Los suicidios en menores de 15 años se han triplicado, de 7 suicidios en 2019 a 22 en el año 2021. Un niño que escribe antes de precipitarse no puede volver al colegio, o está siendo acosado o abusado por un adulto. No hay otra. ¿Qué está pasando en los colegios españoles para que al menos 4 menores hayan intentado quitarse la vida en el último mes? Cuando Paul se despertó de las operaciones, ya estaba muy jodido y que no sirvo ni para matarme porque me tira ahí encima como estoy, no sé qué. Hostia. Prometo que lo intento y solo quedaré en silencio y yo lo siento, madre, pero ya no aguanto este dolor. Paul ahora, a día de hoy, está bien a nivel anímico. Hay una lesión medular que hay que tratarla. Su hijo acaba de salir de la UCI. El pasado 20 de febrero trató de quitarse la vida en Tarragona. Tiene tan solo 15 años. Paul me dijo, ¿tú quieres que se sepa esto? Sí, yo quiero expresamente explicar el por qué ha pasado esto. Día tras día estaba completamente solo en el colegio. Era objeto de burla de sus compañeros. Paul es un chico que es un Asperger, que es una variante del autismo, incluso un chaval muy inteligente, muy lógico, una lógica brutal. Para entablar una amistad o entablar una conversación, esto le cuesta, es que no puede. Y digo, ¿pasa algo, Paul? Dice, es que me encuentro muy solo. Y, mira, pues ya te pasa algo más. Y es que encima algunos niños del colegio me están haciendo burlas. El 90% de los menores con Asperger sufre acoso escolar. Y cuando acabo de comer, yo le digo, mira, si te puedes hacer un poco de deberes, que así adelantamos y tal. Y al cabo de un rato mi mujer sale y ve una carta allí, que hoy es el día, que no sé qué. Y mientras miramos la carta empezamos a oír ambulancias. Se dio con todo lo que había hecho y que ya tiene ganas de vivir. Su principal... Él funciona mucho por etapas, ¿sabes? Y ahora mi única misión es andar. En los últimos 4 años, las cifras de intentos de suicidio en menores se han duplicado en chicos y triplicado en chicas. En menores de edad, las tentativas suelen ser mucho más impulsivas. Muchas veces no lo comunican o lo comunican a compañeros de estudios o compañeros del colegio que muchas veces no dan esa información. En el Hospital del Mar de Barcelona, el jefe de la unidad de psiquiatría coordina el proyecto Survive, un ensayo clínico para prevenir y reducir los intentos de suicidio en menores. Cuando una persona hace una tentativa de suicidio, entre el 15 y el 20% la repiten antes del año. Si una cosa tenemos clara es que las personas que tienen más riesgo de morir por suicidio son aquellas personas que lo han intentado. Brian tuvo 2 intentos de suicidio. Su mente ha borrado lo que escribió a sus padres en sus cartas de despedida. Estos actos de suicidio se me pasaron por la cabeza y no fue para nada pensados con tiempo ni nada. Simplemente creía que esa era la única salida que tenía. Durante 12 años sufrió agresiones físicas y psicológicas. La palabra por excelencia era bizco. Hubo 2 episodios que para mí me marcaron muchísimo. Uno de ellos fue que me tiraron por la escalera con 12 o 13 años. Y con esa misma edad también me clavaron un boli en la mano y a posteriori iban también hacia el cuello, lo que sí que es verdad que reaccioné negativamente y me defendí. De hecho, me acusaron por ello y me pusieron un parte por haberme defendido, ¿no? Las cicatrices que se llevan internamente son las que se llevan dentro, son las que se llevan sobre todo psicológicamente en el corazón, porque al final las físicas de alguna manera u otra se acaban sanando. Hoy tiene un programa de radio en la
profesora de su pueblo. Al final quiero ser un ejemplo a seguir por el simple hecho de que el acoso escolar está persistente en la sociedad y quiero demostrar que si yo lo he sufrido 12 años y lo he superado, cualquier persona que esté escuchando esto y pueda verlo, que sepa que esto se supera y hay que ser fuerte. Ha escrito un libro sobre el bullying y colabora con los Mossos d'Esquadra impartiendo charlas en los colegios sobre el acoso escolar. Si te golpean en algún momento, nunca caigas, ¿no? Que no te derroten y que te levantes, ¿no? Y al final el acoso escolar es esto. Según la Fundación ANAR, el 70% de los menores que sufre acoso lo vive diariamente. Un 68% lleva conviviendo con este sufrimiento desde hace más de un año. De media tardan hasta un año en sufriendo acoso escolar antes de poder expresarlo. Es un goteo constante que provoca en la persona pues, un trauma y lo van soportando demasiado hasta que llega un momento que no pueden más. El 86% de los casos de bullying en nuestro país se consideran de gravedad alta. ¿Cómo podemos detectar, ¿no?, que un niño, por ejemplo, es víctima de acoso escolar? Por ejemplo, porque si hay cumpleaños no le inviten. Es un niño que está apartado. Por ejemplo, porque el domingo por la tarde empieza a tener ardor de estómago, dolor de cabeza, cefaleas. ¿Por qué? Porque ya anticipa que mañana lunes tiene que ir a la escuela, donde va a volver el proceso de machaque constante. España está a la cabeza de Europa en acoso escolar según un estudio. Para los expertos, la pandemia ha sido el caldo de cultivo para el aumento de los casos de acoso. Los niños que sufrían bullying pasaron gran parte del curso 2020 en casa, lejos de sus acosadores. Su regreso a las aulas se convirtió en un infierno. Sin duda, la pandemia ha tenido una influencia importante en la conducta suicida. Los móviles y redes sociales han sacado el acoso fuera de las aulas y el ciberbullying persigue a las víctimas hasta su casa. Ahora, a través de las redes sociales, el goteo continúa incluso hasta en la intimidad de su habitación, ¿no? Y no importa además si cambian de centro escolar o no. El ciberbullying persigue a las víctimas hasta su casa. Trasladar que hay que buscar soluciones, que hablen en el teléfono ANAR, que hablen también en el teléfono del acoso escolar del Ministerio de Educación. Focus visita un centro terapéutico para menores víctimas de bullying. David es un joven etíope adoptado en España. Desde hace unos meses está recuperándose de las secuelas del acoso escolar. Se metían con mi color de piel, cada vez iba peor, se iba intensificando más. Porque yo me sentía cada vez más solo, he tenido trastornos de conducta, también he tenido muchos problemas para relacionarme. También no solo han sido compañeros, también he tenido alguna profesora, las profesoras que me decían que a lo mejor yo era el causante del problema. Daniela también está recuperándose en el centro. Ella llegó a autolesionarse. Las autolesiones era porque me sentía culpable, porque al final yo pensaba que era mi culpa, que hacía algo mal para que eso pasara. En el único momento en el que llegué a compartirlo fue un día que mi madre estuvo comiendo con una de las madres de esos niños, que yo le dije a la madre que su hijo me pegaba. Y mi madre me castigó. Sobre todo la percepción y la sensación de que los malos ganan, de que la víctima no es acogida, de que nadie te entiende. 22 menores de 15 años se quitaron la vida en 2021. Solo en el último mes, al menos 4 menores lo han intentado tras denunciar haber sido víctimas de acoso escolar. Hay unos protocolos de la Generalitat para estos casos. Luego, si todo lo cree conveniente, se activa un protocolo y bueno, y se hace lo que se tiene que hacer. Un día después de que Paul intentó suicidarse en Tarragona, las gemelas de Sallent, Alana y Laia, de 12 años, tomaron la misma decisión. En una emotiva carta, Alana denunciaba el bullying que sufría tras autodeterminarse como Iván y su hermana Laia decidía, por solidaridad, acompañarla. Alana falleció al instante y Laia se recupera en la UCI de sus lesiones. Ahí el centro, como mínimo, no supo identificar el problema que estaban teniendo, ni tuvo, digamos, la perspicacia y la sensibilidad suficiente para abordar el tema como merecía. Tras la tragedia, el Govern negó el bullying. Una semana después lo reconocen como un fracaso del sistema y piden disculpas. Quería expresar disculpas en nombre de todo el Govern porque un suicidio o una tentativa de suicidio de una persona menor de edad es un fracaso del sistema. Según hemos podido saber y contrastar, el centro no actúa
como debería haber actuado para frenar eso, sino que incluso las castiga a ellas más que a los presuntos agresores. Las meten en una sala que le llaman la nevera y allí, al parecer, están a veces hasta 6 horas. El caso de las gemelas de Sallent es un claro ejemplo de que los protocolos para atajar el bullying fallan. Cada comunidad autónoma tiene su propio protocolo antiacoso y no existe un plan nacional. ¿Pero qué sucede? Que no es obligatorio. Los protocolos están a disposición de los centros, pero nadie obliga a implementarlos. Entonces, la dirección del centro decide si lo pone en marcha o no lo pone en marcha. Entonces, ¿dónde se ha visto que el centro sea juez y parte? Si la voluntad del centro, que a veces pasa, es que eso no salga, porque han fallado, porque no han hecho las cosas bien, pues el protocolo saldrá negativo, que es lo que suele pasar. A la Fiscalía de Menores tampoco nos llegan las denuncias, mayoritariamente porque a veces quien comete el hecho tiene menos de 14 años y por tanto es inimputable ante la ley. Era una mañana que no quería ir a clase, no quería, al punto que se puso a llorar. Pues la tomamos, le hablamos, con calma le dijimos que no iba a ir, pero que nos explicara. Su hija Saray, de tan solo 10 años, intentó suicidarse 2 días después de iniciar este curso escolar. Desde su llegada a España en 2021, según su familia, sufría el acoso de sus compañeros de clase. Empezó a detallarnos las cosas que le decían, las cosas que hacían, y en ese momento intervenimos nosotros con el colegio. La tutora le dijo a mi esposa que no se preocupara, que era solo problemas de niñatas, juegos de niñatas, y que en su colegio no había bullying ni bulan. Ante la perspectiva de volver a ser acosada, Saray intentó quitarse la vida. Hoy no recuerda nada de lo sucedido. Está completamente recuperada y feliz en un nuevo colegio. Sus padres han decidido denunciar a su anterior centro. Creo que las personas que están a cargo, en el caso de mi hija, deberían responder. No es justo que le siga pasando esto a las personas. Hay una reciente sentencia de un juzgado de Aranjuez en que se reconoce la indemnización a favor de la madre de la niña acosada de 10.000 euros. Nosotros lo que pretendemos hacer es llegar más allá, llegar a una responsabilidad penal por negligencia. Que los colegios no esperen a que haya una desgracia para que apliquen un protocolo. Para las víctimas es importante una reparación. Ahora han visto lo que han hecho, sé que están muy arrepentidos, sé que están fastidiados. Ha habido una acogida ahora del colegio brutal.